Hola, ¿qué tal? Tengan un muy buen día. Mi nombre es Jonathan Felipe Cáceres Armenta y les estaré exponiendo mi meta 2.3 sobre desigualdad y violencia en espacios escolares. Este trabajo fue elaborado para la materia cual de equidad de géneros, grupo 113, impartida por el docente Alan David Román Méndez. Y bien, las bases de este trabajo son bastante simples. La actividad constó de la entrevista a dos integrantes de el mismo entorno académico del alumno. A la hora de hacer las entrevistas se hicieron en forma de apoyo las siguientes preguntas, las cuales abarcan de definiciones simples como lo son pedir la definición de género, desde la experiencia de los entrevistados, cómo perciben los conflictos de género en los entornos académicos, así como su perspectiva o la forma en la que describen términos como feminicidio, homofobia, lesbofobia, incluso lo que son para ellos las personas transgénero. Se hace mención de cómo creen que en la universidad existe la discriminación por género y se les pide que justifiquen su respuesta de caso ser cierta la respuesta. Es lo mismo en el siguiente caso, se les pregunta si creen que existe dentro de la universidad discriminación, pero en este caso por orientación sexual, y de ser la respuesta sí, explicar las razones. Y bien, para la exposición, para el trabajo, dejo como evidencia las dos sesiones por Meet que tuve con mis compañeras de la universidad. En la primera entrevista pude notar que la entrevistada entiende el término de género como la identidad con la que una persona se siente identificada, ya sea masculina o femenina. Considera que los conflictos de género llegan a surgir cuando alguien no llega a aceptar o no comprende de cierta forma cómo se identifican las demás personas. Además, define feminicidio como un asesinato a una mujer por hecho de ser mujer. Define además los actos de homofobia y lesbofobia como formas de odio hacia personas homosexuales, entrándolo en un eh, entorno general, a excepción de lesbofobia, donde sí se hizo la especificación de mujeres lesbianas. Habla de términos de transgénero, lo describe como personas que cambian su identidad de género, lo cual es interesante ver cómo se precisa la transición en este aspecto de género y no de la sexualidad. Y finalmente menciona no haber observado discriminación por género ni orientación sexual en el plantel de la universidad. En el análisis de sus respuestas se toman diferentes preguntas de apoyo otorgadas por el docente para poder hacer el análisis. Primeramente, se notó que la entrevista muestra una comprensión general del tema expuesto. Se entiende que la violencia del género surge cuando no se respetan las identidades o las formas de identificarse de las personas. Además, de forma interesante, se nota cómo no se supo relacionar las problemáticas con situaciones que se presentan en el contexto escolar, pero debido a no haberlas presenciado, lo cual es interesante ya que marca probablemente la idea de que sí se dan, pero a falta de una vivencia personal se optó por la opción de no. En el caso de saber diferenciar feminicidio, homofobia y lesbofobia, se logra hacer la diferencia y la comprensión de cada una. En el caso de estar conscientes si lo anterior es un caso de violencia de género, la respuesta fue parcial, ya que sí se reconoce la forma de la violencia, aunque no se llega a relacionar de forma directa con la violencia de género como un fenómeno, pues, como más estructural o como relacionarlo al entorno social. Y por último, el entrevistado considera que es importante generar como espacios de información y comunidad escolar sobre estos temas. Ella menciona específicamente sobre la información y la sensibilización a la comunidad estudiantil mediante ya sean charlas, talleres y campañas que promuevan el respeto y la igualdad del género. El siguiente caso tuvo respuestas bastante similares. Algo que destaca es que se tuvo una precisión un poco más exacta a la hora de definir conceptos, aunque el primer caso supo aterrizar muy bien las ideas. En este primero vemos una ligera cambio en las especificaciones
y de forma general supo identificar los diferentes tipos de discriminación, diferenciarlos entre ellos, logró definir lo que es el concepto de género, como la identidad de las personas, y además el entrevistado considera que las personas transgénero son aquellas que se identifican con un género distinto al asignado al nacer y se pueden realizar cambios ya sean legales o físicos para adecuarse a su identidad real. Es interesante que se haga mención de los procesos existentes, ya sean legales o hormonales, para las personas de la comunidad trans. En el análisis de sus respuestas vemos cómo la percepción del entrevistado sobre la violencia de género, pues bueno, se persiste, cómo la violencia de género es una forma de discriminación y desigualdad que siempre genera conflictos y es una falta de respeto ajeno para crear como, o más bien como para respetar, vaya, la identidad o la expresión de género. Se supo relacionar esta problemática con situaciones que presentan en el contexto escolar. Al igual que en el caso anterior, se nota la misma respuesta, que es no. La entrevistada no logró identificar casos exactos o pues básicamente no se logró presenciar alguno. De igual forma, vemos cómo se logra hacer la diferencia entre feminicidio, homofobia, lesbofobia, especificando cada una de ellas, estando consciente de que estas sí son casos de violencia de género a la hora de hacer la descripción. Esta además afirma que es importante generar comunidades y espacios seguros dentro de la universidad con charlas o talleres, incluso haciendo clubes para hacer un entorno educativo mucho más sano. Como reflexión final, puedo notar que en ambas entrevistas se observa que las personas sí poseen una comprensión general sobre el género, la violencia, identificaron correctamente conceptos como lo son feminicidio, homofobia, lesbofobia, incluso transgénero, abarcando temas incluso que se salen de la percepción del concepto inmediato, lo cual es una respuesta muy favorable. Sin embargo, ambas muestran un distanciamiento de el eh, por decirlo así, la percepción real en el entorno escolar, dominando en sí la teoría, pero si bien puede significar algo muy bueno, que es un entorno escolar muy sano, pero a su vez también puede significar que no son conscientes o no llegan a presenciar de forma, pues vaya, consciente, que se llegan a dar estos casos de discriminación, lo cual refleja la necesidad de fortalecer la sensibilización y el diálogo dentro de la comunidad estudiantil. Y también es importante promover la educación y la empatía en la comunidad escolar, ya que esta resulta fundamental para construir ambientes más seguros e igualitarios dentro de pues, las instituciones universitarias. Por mi parte sería todo, agradezco mucho su tiempo y su atención.